Bueno, muy bien, listo. Entonces, vamos a empezar. Si en algún momento tienen alguna duda, pues con todo gusto me la hacen saber, pueden levantar por ahí la mano, hacer la pregunta y la respondemos, ya sea durante la plática o al final hacemos una sección para poder eh, dar el resto de las pláticas, de las preguntas, perdón. Bueno, este es el hospital donde yo estudié del 2015 al 2019, soy el Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, está ubicado en la zona norte de la Ciudad de México, cerca de la Basílica de Guadalupe, ahí en la zona de hospitales del norte. Y esta es una foto de la ciudad donde soy originario y donde actualmente estoy ejerciendo, es Zaguayo, Michoacán, es una ciudad, les digo, está cerca de la laguna de Chapala y estamos muy cerca de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Vamos a hablar un poquito de lo que es el trauma facial. La Organización Mundial de la Salud lo define como un daño intencional o no intencional causado en el organismo por una brusca exposición a fuentes de energía que sobrepasan su margen de tolerancia. ¿Qué significa esto? Que puede ser por un accidente o porque nosotros estemos haciendo un mecanismo donde el organismo va a reaccionar ante el trauma. Si nosotros hacemos una cirugía donde hacemos la incisión de cualquier tejido, ya sea mucosa o piel, obviamente el organismo pues, va a reaccionar como una reacción, valga la redundancia, es una reacción ante el trauma que está sufriendo el tejido. Entonces, las fracturas normalmente pues es cuando ya sobrepasa la tensión del hueso, pues empieza a haber una fractura o una lesión donde ya se pierde la integridad de la estructura ósea. Voy a tratar de dar esto lo más rápido posible para no utilizar tanto tiempo en la información. Esto, pues a fin de cuentas, es información que se encuentra en los libros y nos vamos a ir rápido para entrar al área de casos clínicos. Entonces, el traumatismo craneofacial, hablando específicamente de esto, es el que afecta el complejo dentoalveolar de tejidos blandos y las estructuras óseas de la zona craneofacial, que esto es de la frente hasta la mandíbula. Y esto puede ocurrir de manera aislada, concomitante o con otras lesiones graves. Esto lo define la Organización Mundial de la Salud. Nosotros ya conocemos a este señor o lo hemos escuchado en la licenciatura o a lo largo de nuestra carrera, de nuestra práctica, el doctor René Lefort, un médico traumatólogo que en su momento pues le interesó analizar cómo era que se fracturaban los cráneos de las personas cuando sufren un traumatismo directo. Él lo que hizo fue utilizar cuerpos en el CEMEFO, donde los golpeaba con diferentes vectores de fuerza y después hacía incisiones en la cara para poder exponer esos tejidos óseos y ver cómo eran los trazos de fractura, y a partir de eso él creó su clasificación que tiene más de 100 años y a la fecha pues nos sigue dando grandes aportaciones y pues es la base de las clasificaciones del tercio medio de la cara. Entonces, tenemos muchas funciones en el tercio medio de la cara, nos sirve como cosmética, la parte de la resonancia vocal, porque es donde está todo el sistema de la voz, tenemos la función ocular, olfatoria, respiratoria y digestiva. Entonces, es un complejo bastante importante donde pues tenemos los órganos de los sentidos y que de alguna manera cuando nosotros recibimos un impacto en estas estructuras, pues tiene un compromiso importante en la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces, bueno, el esqueleto facial pues tiene algunas estructuras que sirven como biomecánica en la cual se va a distribuir la fuerza del impacto directo en la cara y a partir de eso se van a crear pilares, vigas, contrafuertes que nos van a ayudar a, una vez que está fracturado el macizo facial, poderle recuperar la armonía al esqueleto de la misma. Entonces, parte importante pues es la anamnesis, donde nosotros empezamos a analizar de manera externa qué fue lo que hizo el trauma, cómo influyó esto. Y para esto pues existen muchos componentes importantes que nos van a favorecer a que cuando se pierde la armonía de esto exista una fractura, ¿sí? O la interrupción en la integridad del tejido óseo.
¿Cuáles son estos? Pues la tracción, la flexión y la compresión. Son 3 características que reúne el tejido óseo que cuando se sobrepasan empieza a existir ya este mecanismo en donde sufre el hueso ya una deformidad. Hablando de factores internos, pues toda la cara tiene diferente resistencia. El hueso frontal se supone o marcan los libros que necesitamos una fuerza de aproximadamente entre 400 y 1000 kilogramos para poder ejercer para poder producir una fractura en el mismo, la mandíbula de 400 a 500, dependiendo de cómo sea el impacto, el malar de 90 hasta 300, el maxilar de 10 a 200 y los huesos propios de la nariz, que son los que más fácilmente se fracturan, de 12 a 30 kilos. Entonces, es la zona de menor resistencia de la cara. Importantísimo el examen clínico en el ATLS, que es el libro donde nos ayuda a establecer el trauma o el soporte que le vamos a dar al trauma a los pacientes. Tenemos que valorar todos los componentes que vamos a tener que nos pueden comprometer la vía aérea del paciente, ¿sí? Directamente el traumatismo sobre el tercio medio de la cara, o que exista a lo mejor un objeto, o que exista la misma lengua o alguna estructura de nosotros mismos, del paciente, que pueda hacer una obstrucción de la vía aérea. Pues obviamente eso sí va a ser un compromiso directo de la vía aérea del paciente y por lo tanto pues va a comprometer la vida del paciente. Entonces el ATLS tiene un apartado específico donde habla del manejo maxilofacial y cómo se le tiene que dar resolución en el trauma en agudo. Algo que nos ayuda pues son diferentes escalas, como el examen neurológico, la escala de coma de Glasgow, la escala de Becker, donde nosotros pues vamos a empezar a clasificar el tipo de traumatismo que sufrió nuestro paciente y a partir de eso empezar a dar un manejo prioritario. El examen facial, bueno, pues hay que palparlo por completo, hay que empezar siempre con un orden, hay que ver las estructuras óseas faciales a través de las manos para poder nosotros hacer un examen generalizado y poder determinar dónde podrían estar los trazos de fractura para a partir de eso poder pedir un examen complementario y un diagnóstico y obviamente pues un manejo. Intraoralmente, pues también es muy importante porque normalmente las fracturas que se involucran con el tercio medio de la cara o con la mandíbula nos van a dar una alteración en la mordida. Entonces, es muy importante porque normalmente el paciente nos va a dar la clínica de eso, es decir, nos va a decir, ¿sabes qué? No muerdo bien, después del golpe ya no muerdo bien. Entonces, es un dato clínico muy importante que nos da nuestro paciente para esto. El examen clínico que tenemos por aquí, pues vean aquí esta maniobra donde empezamos a ver cómo se mueve el tercio medio de la cara del paciente. La mano de apoyo, la mano izquierda en este caso, nos sirve para determinar si existe en esas estructuras o en esas bases de hueso alguna movilidad que nos pueda sugerir que las fracturas estén involucrando huesos todavía más arriba. En este caso, vean también al momento de hacerle la evaluación de los movimientos oculares del ojo, de los movimientos oculares del paciente, cómo empieza a haber un atrapamiento en el lado izquierdo. Cuando nosotros le pedimos que haga el movimiento a la subproducción, el ojo del lado izquierdo pues queda como atrapado, ¿sí? Esto nos da la clínica y nos da el paciente normalmente siempre nos va a dar la clínica de una visión doble o una diplopia, ¿sí? Ahí se escucha un poquito el audio, como le preguntamos al paciente si ve un solo dedo o si ve 2 dedos, y el paciente nos refiere que ve doble. Diagnóstico clínico, pues vamos a tener un montón de signos que nos van a favorecer para establecer un diagnóstico. La epistaxis, hematomas, equimosis, maloclusiones dentales, diástasis intraoral, luego lo vamos a ver como una separación a nivel dental. Afectación nerviosa, normalmente los pacientes pues van a sentir parestesia en alguna zona de la cara y esto también nos va a ayudar a poder ir descartando o ir enfocando en nuestro diagnóstico alguna fractura en especial. Otro punto que mencionaba es el drenaje o la fistulización. Es importante siempre poder diferenciar si lo que está saliendo de la nariz es
algún tipo de moco, es sangre o líquido cefalorraquídeo. Hay diferentes pruebas para poder establecer si existe líquido cefalorraquídeo ahí, y eso es el manejo, eso requiere un manejo totalmente diferente, porque si nosotros tenemos un trauma facial que no está involucrado en la base del cráneo, por lo tanto no existiría una salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, podemos hacer un taponamiento nasal. Caso totalmente opuesto a si existe una fístula de líquido cefalorraquídeo, que sería un total error hacer un taponamiento nasal. ¿Sí? Entonces, eso es importante determinar cuál es el origen del trauma, hasta dónde está englobado nuestro trauma. Específicamente hablando del trauma de órbita, pues estos son algunos de los datos que nos va a dar el paciente. La visión doble, tenemos un enoftalmo con el caso de la fotografía de en medio, donde se aprecia el ojo del lado izquierdo como si estuviera un poco más pequeño. Y eso es porque la cavidad orbitaria, al sufrir un impacto directo, puede que el piso de la órbita, que es una lámina muy delgada de hueso, se fracture. Hay una herniación de la grasa extraocular, donde va a haber una alteración en el plano bipupilar. Esto va a producir la caída ligera del ojo, y esto nos va a dar la apariencia de un ojo más pequeño, y esto pues también el paciente nos va a referir la diplopia o la visión borrosa. Ya después de esto, pues vamos a la evaluación radiográfica. Tenemos un montón de proyecciones que nos van a ayudar. Esto nada más es una corroboración de nuestro diagnóstico. Esto solamente es un auxiliar en algo que nosotros ya diagnosticamos con las manos o con la clínica del paciente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber diagnosticar con las manos para poder después saber qué examen específicamente radiológico le vamos a pedir a nuestro paciente. El tratamiento, bueno, lo establece la AO, que es la Asociación de Trauma. Es una asociación fundada en Suiza, donde ellos establecieron los principios biomecánicos para poder restaurar la armonía del esqueleto facial. Algunas consideraciones especiales en el manejo del trauma, como este caso, es una derivación submental, que es un abordaje que se hace cuando el paciente tiene un trauma severo en la zona del tercio medio de la cara, donde involucra huesos de la nariz o donde involucra directamente a la nariz, y necesitamos realizar una estabilidad de una relación maxilomandibular, donde tenemos que hacer un bloqueo intermaxilar, y no hay manera de que se pueda introducir el tubo para la anestesia general por la boca ni por la nariz, porque la nariz probablemente también la tengamos que reconstruir. Entonces no es viable poner el tubo por la nariz, y se utiliza el abordaje orofaringio. A partir de eso, pues hacemos un abordaje en la zona inferior o más basal del mentón, y tratamos de sacar el tubo por ahí para poder tener nuestro tercio medio y nuestro tercio inferior libres para poder trabajar, y que el paciente pues se le pueda dar el mejor manejo posible. Nos vamos a ir ya directamente a los casos clínicos. Vamos a empezar con casos sencillos y nos vamos a ir con casos cada vez más complejos. Él es un paciente que tiene un accidente en motocicleta sin el uso de casco, tiene un impacto directo con la región hemifacial del lado izquierdo, entonces tiene un edema bastante importante. Se le pidió una tomografía de macizo facial, donde vemos esta interrupción en la integridad del hueso del cigomático. El arco cigomático está totalmente colapsado. Hay 3 puntos de fractura a nivel del rim orbitario, lo que provoca que haya un descenso y una rotación del mismo. En estos casos, cuando el paciente tiene tanto edema, pues es muy poco probable que tengamos un correcto manejo en cuanto a los movimientos oculares, porque el edema pues muchas veces no nos permite tener esa libertad de explorar todos los movimientos oculares, y incluso pues tampoco es correcto, en mi punto de vista, hacer el manejo quirúrgico en agudo del trauma, porque esto pues nos va a producir que exista tanto edema y tanto algún hematoma o algún sangrado, que obviamente va a complicar
el manejo quirúrgico. Entonces, lo ideal en estos casos es esperar mínimo 72 horas, porque algunos datos clínicos, el edema puede producir diplopia, entonces en algún momento nos puede dar un diagnóstico erróneo, porque la diplopia pues, es un dato clínico importante para diagnosticar y para poder establecer si el paciente es quirúrgico o no. Entonces, muchos pacientes por el edema tienen ese fallo donde nos dicen que sí tienen diplopia, pero es por la misma inflamación y no por una fractura que comprometa la visión. Entonces, bueno, esperamos a que el paciente desinflamara, realizamos un abordaje subciliar, tenemos ahí la exposición del trazo de fractura. Utilizamos este tornillo de Gerard para restablecer o llevar el macizo o la parte más densa del cuerpo del cigomático, llevarlo a la integridad o a conformar en la integridad de la órbita y se fija con un material de osteosíntesis. Aquí el piso de la órbita no sufrió ninguna alteración, entonces no fue necesario colocar ninguna malla en el piso de la órbita. Ahí está la exploración del globo ocular, el cierre que hicimos con la sutura, en este caso utilizamos nylon 6 ceros, normalmente eso es lo que utilizamos para el cierre de las heridas faciales. Vean la foto, nosotros colocamos, ese es a las 24 horas de operado, y este es un recordatorio, ese abatelenguas que colocamos ahí para que el paciente se esté como en la noche acordando que no debe de recargar su carne en esa zona de ahí. ¿Por qué? Porque en la zona del arco cigomático no se colocó placas ni tornillos, entonces solamente se acomoda el arco cigomático, pero no se coloca material de osteosíntesis en esa zona. Entonces, un golpe en esa zona de ahí leve sí puede volver a causar deformidad en el arco. Entonces, hay que colocarle algún tipo de recordatorio para que el paciente esté presente siempre en su cabeza, que no debe recargarse en esa zona de la cara. Esta es otra fotografía aquí de la plaza principal, del centro de la ciudad donde radico, de donde soy y de donde estoy trabajando. Este otro caso es un paciente joven donde estaba jugando fútbol, recibe un rodillazo directamente en el área del mentón y vean ahí en la radiografía panorámica cómo existe una interrupción entre el canino y el primer premolar de la continuidad de la arcada dental. Entonces, en la radiografía se ve ya un trazo de fractura que involucra desde esa zona interdental hasta el borde basal de la mandíbula. El paciente obviamente clínicamente luego refirió eso, una modificación en su mordida, ya no muerde igual y es imposible poder comer un alimento semisólido. Nosotros utilizamos en este caso un alambrado para estabilizar la oclusión intermaxilar, ¿sí? Hay diferentes tipos de alambrados o podemos utilizar tornillos de fijación intermaxilar para poder establecer la mordida correcta del paciente y a partir de eso hacer la reducción y la fijación de nuestros trazos de fractura. Vemos aquí con un abordaje circunvestibular en la mucosa de la mandíbula, donde ya exponemos el trazo de fractura, se ve un trazo franco, un trazo único. Colocamos dos placas, una en tensión y otra en compresión, con 3 tornillos de cada lado en la parte basal y en la parte superior 2 tornillos, dejando un orificio en la parte central, donde está más o menos el trazo de fractura. Una vez que terminamos esto y que valoramos la integridad de nuestro segmento, hacemos la sutura, utilizamos una sutura, a mí me gusta mucho utilizar el monocril de 4 ceros, una sutura continua. Normalmente lo hacemos en 2 planos, primero suturar el músculo y posteriormente suturar la mucosa. Se retira la fijación, los alambres se retiran inmediatamente. En este caso solamente dejamos ese alambre rodeando los 2 dientes involucrados porque tenían un poquito de movilidad al momento de liberar la fijación. Entonces, para darle un poco más de estabilidad en esa zona, porque fue la directamente afectada, pues se dejó este alambre por más o menos 2 semanas y el paciente pues a las 2 semanas ya no tenía ningún problema
para, con la movilidad de sus dos dientes. Entonces, no hubo necesidad ya de hacerle ningún tratamiento a esos dos dientes involucrados. Este paciente es un caso que vimos en la residencia, donde llegó a un hospital donde no se le dio manejo, no se pudo diagnosticar correctamente, el paciente tenía una fractura, no se medicó. Aquí la situación importante a considerar en las fracturas de la mandíbula es que pueden ser fracturas que tienen una comunicación directa con la boca es una zona altamente contaminada y obviamente pues va a favorecer a que exista una infección directa en el trazo de la fractura, se pase a tejidos blandos y obviamente compromete el manejo y el manejo va a ser mucho más complicado y pues obviamente el pronóstico pues ya no es el ideal. Hay que manejarlos un poco ya con doble esquema. En este caso tuvimos que hacer un abordaje en la zona del absceso para poder drenar ya todo ese material purulento que se tenía. Vean ahí la comunicación que se hizo con la parte intraoral, el drenaje que se hizo y se colocó un dren durante 3 días para poder estar lavando y poder estar retirando todo ese material purulento que se estaba acumulando y que obviamente nos iba a comprometer el resultado de nuestro paciente. Una vez que terminamos esto, de hacer el drenaje, vean ahí como ya no existe, ya no está el tubo directamente dentro de boca, se colocaron estos arcos, se le llaman arcos barra o arcos de Eric. Una vez que nosotros utilizamos esos arcos, pues es la mayor cantidad de fuerza que se va a utilizar para poder estabilizar esto. En este caso, como había un desplazamiento importante y un trazo de fractura contaminado, pues se utilizaron estos arcos de Erich para poder fijar de una manera más fuerte, por decirlo de alguna manera, nuestra fijación intermaxilar. Porque a partir de esto, pues obviamente se le tuvo que dar un manejo intrahospitalario para controlar el proceso infeccioso y posteriormente entrar a quirófano. Vean ahí la tomografía, se alcanza a ver en la parte anterior junto al trazo de fractura el tubo que corresponde al dren que colocamos cuando hicimos los lavados. Diferentes cortes del trazo de fractura, de igual manera en la parte más inferior se alcanza a ver ahí la luz del tubo. Una reconstrucción 3D, vean ahí ya la afectación que tenía en la cortical vestibular y la afectación del hueso interradicular que existe entre los dos órganos involucrados en el trazo de la fractura. Para este caso tuvimos que utilizar un material más grueso de osteosíntesis y utilizamos un abordaje extraoral, algo que pudimos evitar si se le hubiera dado un manejo prioritario. Les repito, el caso primero llegó a otro hospital donde no había cirujano maxilofacial, posteriormente ya fue referido y ya diagnosticado, pero ya con la fractura y el absceso franco que tenía. Aquí ya vemos la exposición del trazo de fractura por vía extraoral. Ahí pues ya es una comunicación franca, pero pues ya no hay nada de material purulento. Colocamos una placa del sistema 2.4 en la parte inferior con bloqueo para dar un poco más de resistencia al material de osteosíntesis y menor carga al tejido óseo. En la parte de arriba igual colocamos una placa de refuerzo en la parte de tensión. Entonces, este fue el manejo que se le dio y el paciente evolucionó pues de una manera bastante satisfactoria. Ahí está una radiografía de control del material de osteosíntesis, ambas placas colocadas en posición y función, y el paciente pues lo pudimos dar de alta con una evolución bastante favorable. Vean las fotografías de control del paciente, ahí ya obviamente quedó un abordaje un poquito no tan estético, no es lo ideal, pero obviamente ya estamos hablando de un abordaje en un tejido enfermo, entonces esto, por obvias razones, pues nos va a comprometer el resultado en la cicatrización. Vamos con el siguiente caso. Este es una paciente que tuvimos en el hospital, ahí donde me formé, una paciente que recibió un impacto directo de bala. De hecho, este caso lo publicamos en la revista de la Asociación Dental, en la Asociación
de cirugía oral y maxilofacial. La revista salió en el 2016. Yo era R1, escribimos este artículo del manejo que se le dio, entonces igual por ahí quien guste colocarlo en Google como manejo de trauma facial por proyectil de arma de fuego, por ahí va a encontrar todo el manejo que hicimos con esta paciente. Entonces ahí se alcanza a ver el orificio de entrada, el hematoma y la gran equimosis que se hizo por el mecanismo de un impacto de un proyectil de arma de fuego. Fue un impacto con una bala de calibre pequeño, entonces sí hubo una alteración en la anatomía y en la estructura ósea, pero pues no fue tan complejo como en otros impactos que vamos a ver más adelante. Aquí vean ya el manejo que se le dio con arcos barra, de igual manera que el caso pasado, para dar una mayor estabilidad, porque aquí pues obviamente tenemos o utilizamos todos los dientes para poder dar una mayor fuerza, para poder establecer esta relación maxilomandibular y que la fractura pueda reducirse y fijarse de la mejor manera posible. Vean ahí el daño que hubo tan importante, la conminución que hubo en la estructura a nivel del ángulo de la mandíbula. Se alcanzan a apreciar algunas esquirlas por ahí del proyectil. Vean ahí cómo hubo gran pérdida de la estructura ósea en la zona del ángulo de la mandíbula, cómo existe esa conminución y esos múltiples fragmentos, tanto de hueso estallado como del mismo proyectil. Aquí ya estamos en el transquirúrgico. Colocamos una placa igual del sistema 2.4 en la parte inferior y en la parte superior colocamos esta placa larga del sistema 2.0 para poder restituir la anatomía del hueso mandibular de nuestra paciente. La paciente afortunadamente evolucionó de una manera muy satisfactoria. Estas son las radiografías de control. De igual manera dejamos, aquí en este caso dejamos por un tiempo los arcos sin función, solamente estaban colocados, pero no los habíamos colocado la aplicación intermaxilar por precaución de si existiera en algún momento una deformidad que nos obligara a volver a colocar algún tipo de elástico o de alambre para establecer esta relación correcta de la arcada dental del maxilar con la mandíbula, pero pues no fue necesario. Entonces afortunadamente la paciente evolucionó bastante bien, se corrigieron ese orificio de entrada, es prácticamente imperceptible, y lo único que quedó con secuela de esta paciente fue la apariencia en la zona del ramo marginal mandibular de esa zona. Seguimos con otro caso, me tocó atenderlo con el doctor Armando en Veracruz. Fue una bala perdida que le entró directamente a la cavidad orbitaria a este paciente. El paciente refiere que solamente escuchó una detonación y de repente pues, se desmayó y despertó pues ya en la ambulancia. Vean aquí en esta radiografía que se le hizo de manera inicial cómo se alcanza a ver en la cavidad orbitaria este proyectil, también es de pequeño calibre. Vean aquí ya la tomografía, cómo existe esta deformidad en el piso de la órbita por el impacto de la bala y el alojamiento de la misma en la cavidad orbitaria. El paciente, como dato clínico, pues presentó una maurosis postraumática por quemadura del impacto de la bala. Entonces hubo una lesión directa en el nervio óptico, entonces pues el paciente desafortunadamente pues ya perdió la vista de ese ojo. Entonces, bueno, la anatomía del globo ocular no se vio afectada, simplemente pues la maurosis. El abordaje que realizamos, pues de manera inicial, una tarsorrafia y el abordaje subciliar del lado izquierdo. Vean aquí ya la disección para encontrar el proyectil. Utilizamos el arco en cel, fluoroscopio, para identificar de manera más sencilla el proyectil. Vimos con esta legra que estábamos cerca del mismo y ya fue más fácil poder identificarlo y extraerlo. Ahí vean ya con unas pinzas de Kelly cómo lo retiramos y pues ahí está la medición de lo que quedó del proyectil.
Este es el paciente a las 24 horas. Si ven ahí todavía se alcanza a observar el material de sutura y a las 24 horas pues se veía básicamente con el mismo edema y la misma equimosis que produjo el proyectil. El paciente pues obviamente ya no podía ver con ese ojo, eso fue algo que jamás se pudo recuperar, pero pues estéticamente logramos bastante buena armonía. Este caso me tocó atenderlo aquí en la ciudad donde soy yo. Es un proyectil de alto calibre donde tuvo orificio de entrada a nivel orbitario. Vean en esta fotografía donde se alcanza a ver la entrada de la bala y salió a nivel cervical del mismo lado. Este sí produjo un daño bastante importante. El paciente, cuando ya me llamaron a mí, ya tenía este cierre primario de la herida que provocó el proyectil. Entonces, pues aprovechamos la misma herida que produjo el proyectil. Vean en esta foto cómo se ve esa devastación tan importante, tanto a nivel de las estructuras óseas de la mandíbula, del maxilar, de tejidos blandos, de los músculos de la masticación. Entonces, pues esto ya obviamente iba a tener una secuela bastante importante. Utilizamos diferentes abordajes para este paciente. Aquí un abordaje en cola de ceja para poder restituir la estructura de la sutura frontomalar, para poder empezar desde las estructuras más superiores y de los puntos menos móviles a los puntos fijos, para empezar a restituir la anatomía completa de la estructura ósea facial de nuestro paciente. Una vez que expusimos el trazo de la estructura frontomalar, nos fuimos a la zona del reborde orbitario con un abordaje igual subciliar. Vean ahí la integridad del piso de la órbita. Entonces se colocó igual placas y tornillos del sistema 2.0 para poder restituir la conformidad del reborde orbitario. Y ahora nos pasamos a la zona intraoral. Vean ahí cómo existe una gran destrucción en la parte del seno maxilar, y la pared anterior del maxilar pues prácticamente está deshecha. Entonces tratamos de darle armonía con los arbotantes del tercio medio de la cara. Nos vamos al área de la mandíbula. Aquí obviamente pues había un daño bastante importante. Tuvimos que hacer una colocación de una placa con cóndilo completo. Hicimos una reconstrucción completa porque estaba conminutado por completo toda, desde el cóndilo hasta el ángulo de la mandíbula. Entonces era totalmente imposible poder restituir la estructura ósea de esa zona de la mandíbula. Esta es una placa de reconstrucción de mandíbula con este cóndilo de la marca Medartis. Esas son algunas imágenes del transoperatorio. Aquí ven ya cómo llega la placa hasta el lado contralateral. ¿Sí? Vean ahí en la zona del cuerpo, la mandíbula, pues la destrucción tan importante que existía del esqueleto mandibular. Esta es la sutura. Una vez que terminamos nuestro procedimiento, tratamos de hacerlo lo mayor anatómicamente posible. Obviamente, pues ya había una parte de músculo que nunca la encontramos, una parte de la parótida que también se afectó, y pues tratamos de darle la mejor apariencia a esta herida tan importante que provocó el paciente. Esta es la imagen, una radiografía del control posoperatorio inmediato. Vean cómo existe ya una pues deformidad bastante importante por la ausencia de básicamente todo el cuerpo y la rama de la mandíbula, cuerpo, ángulo y rama de la mandíbula hasta la región condilar. Y este es el paciente mostrando su evolución. Él está pues bastante contento. Si ven el orificio de entrada, lo pudimos borrar, quitamos el punto de sutura que tenía un punto bastante grueso. El abordaje, tanto el de cola de ceja como el abordaje del reborde orbitario, el subciliar, pues son básicamente imperceptibles. La secuela que dejó el impacto pues es esta paresia del facial, del nervio facial, y pues esta retracción tan importante de la herida en esa zona del ángulo de la mandíbula. Esto pues obviamente es algo esperado por completo por la destrucción tan importante que hubo del tejido, tanto muscular, esquelético y pues dental en esa zona de ahí.
¿sí? El paciente, pues afortunadamente puede llevar una vida normal, abre y cierra su boca y tiene una masticación, pues muy conservada para el impacto que tuvo. Esta es una tomografía de control. Vean ahí cómo pues todavía existe algo de esquirlas del proyectil y a lo mejor un poco de estructura ósea ahí atrapada. Esto ya no se le hace absolutamente nada, no es necesario retirarlo, porque básicamente pues es muy complejo y necesitamos hacer una disección bastante amplia para poder encontrar todas esas esquirlas, algo que pues realmente no es necesario. Ahora nos vamos con esta señora. Esta señora recibió un trauma de bastante alto impacto en la zona facial. Vean la deformidad tan importante que provocó en la zona de su maxilar, este colapso tan importante que tenía. Vean ahí en una visión de caudocefálica del paladar, vean este colapso tan importante que tuvo el paciente. No tiene heridas palpables, entonces sospechamos que fue un objeto no punzocortante, fue un objeto romo el que provocó este trauma, pero pues fue un trauma bastante fuerte. Entonces desconocemos la cinemática del trauma, la señora no se acuerda obviamente de nada y los familiares no se dieron cuenta de cómo fue el mecanismo por el cual sufrió este impacto. Entonces vean ahí cómo tuvo una separación bastante importante todo el cuerpo del cigomático, en la zona del maxilar también, y este colapso en una vista transversal del paladar, del maxilar, donde pues obviamente pues era todo un reto restituir toda esta conformidad del esqueleto del tercio medio de la paciente. Vean esta reconstrucción 3D, cómo se ve el cuerpo del cigomático bastante separado del resto de las estructuras faciales óseas, y esta fractura en Lefort, donde pues todo el reborde alveolar estaba comprometido. Aquí ya pues la paciente no tenía prótesis, pero pues obviamente hubo una sección completa de manera transversal del hueso maxilar. Vean otra visión, cómo está totalmente separado el piso de la órbita y esta alteración tan importante del esqueleto de la cara del paciente. Utilizamos de igual manera un abordaje subciliar, tratamos de buscar con el tornillo de Carol Girard nuestro segmento más fuerte de hueso, que es el cuerpo del cigomático, para llevarlo a su posición y poder empezar a restituir toda la anatomía del reborde orbitario. Aquí vean este segmento de hueso que ya no fue viable encontrar, ya no se encontraba por ahí cerca de la herida, nunca lo encontramos, o había algunos pedazos de hueso muy pequeños que ya pierden vitalidad al momento de retirarlos, entonces pues básicamente es imposible poder colocarlos en esa zona del hueso donde hace falta. Entonces también tuvimos que colocar esta malla para restituir el piso de la órbita. El globo ocular nunca sufrió ningún compromiso más que el edema del mismo impacto. Colocamos esta placa también en la sutura frontomalar y posteriormente nos vamos a la zona del maxilar. Aquí también pues hay una ausencia bastante importante de materia ósea. Se restituyen el esqueleto facial con los contrafuertes, se utilizó material del sistema 2.0. Vean esta tomografía de control donde pues se ve bastante aceptable la restitución de la órbita. Vean el contorno completo de la órbita y del maxilar. En el colapso que tenía tan importante, pues ya pudimos darle esa restitución lo más anatómica posible. Este otro caso es un paciente que sufre un impacto directo en la zona frontal, un impacto donde no tenía equipo de protección, no traía casco, y se golpea con un camión que estaba estacionado. Entonces, el paciente iba bajo los efectos del alcohol, no le dio para reaccionar y pues tuvo el impacto directo con la frente. Utilizamos un abordaje supraciliar para restituir o encontrar el trazo de fractura. Vean ahí cómo existen múltiples fragmentos. Tratamos de restituir la anatomía lo más acercada posible a la normal. Afortunadamente pudimos recuperar todos los segmentos de hueso. Utilizamos estas dos placas para reconstruir
la totalidad del arco supraciliar. Solamente hubo una parte ahí, en la parte más distal, donde no pudimos encontrar esa zona. Era igual que el caso anterior, un segmento de hueso muy pequeño que ya no nos daba o no era viable poderlo fijar con material de osteosíntesis. Entonces, cuando son segmentos tan pequeños de hueso y están desvitalizados porque ya retiramos el periósteo, ya no tiene ningún caso que se mantenga ahí, porque ese tejido pues es muy poco probable que se pueda revitalizar. Entonces, bueno, después de eso colocamos esta malla para darle conformidad al hueso de la frente, y este es el postoperatorio inmediato, postquirúrgico inmediato. Este es a los 5 días, donde acudió el paciente para retirarle los puntos de sutura. Esta es una vista lateral, vean ahí cómo no hay compromiso estético. Este es a los 15 días, pues la herida es prácticamente ya imperceptible. Obviamente, pues aquí todavía necesita muchos cuidados el paciente para que se le borre por completo. Desafortunadamente, los pacientes salieron de la ciudad y ya no viven en esta ciudad, entonces no fue posible tomar fotos después de cómo quedó la cicatriz. Este otro caso lo atendí con un doctor maestro mío, un paciente que sufrió un impacto directo en la zona del frontal. Él estaba jugando, no recuerdo exactamente, un deporte de raqueta, donde uno de sus compañeros pues le dio un raquetazo directo sobre la frente. Y vean la magnitud del trauma que provocó este impacto directo en la frente del paciente. Afortunadamente no hubo ningún compromiso neurológico ni en este paciente ni en el pasado. Esta es una reconstrucción 3D. Vean la conminución que hubo ahí, múltiples fragmentos en la zona de la frente. Si recordamos la teoría que dimos al principio, pues se necesitan entre 400 y 1000 kilogramos de fuerza para fracturar el hueso frontal. Entonces vean, igual hicimos un abordaje supraciliar, encontramos los fragmentos de hueso, desfuncionalizamos el seno frontal. Posteriormente, pues recuperamos los segmentos de mayor dimensión para poder fijarlos con material de osteosíntesis. Se colocó una malla en la zona donde hacía falta un segmento de hueso. Y este es el posoperatorio a las 24 horas del paciente. El de la fotografía del lado derecho es a los 48 horas del procedimiento. Esta es una radiografía de control postoperatorio. Pues vean cómo se logró restituir la armonía del hueso frontal, que esto pues obviamente iba a provocar un compromiso estético bastante importante. Vean el preoperatorio, cómo tenía este compromiso, y el postoperatorio a la semana. Otro caso importante, este caso lo vi en el Hospital Magdalena de las Salinas, un hospital de trauma donde tenemos una rotación en el tercer año de la residencia, un accidente en motocicleta. El paciente iba bajo los efectos del alcohol, sin el casco, y tuvo un impacto directo sobre un tráiler estacionado también. Él pegó directamente con la frente en la defensa del tráiler y provocó pues un impacto bastante importante. Vean la tomografía, cómo pues hubo una afectación pues bastante grande, tanto del hueso frontal, huesos propios de la nariz, ambas órbitas y el maxilar. Para este caso utilizamos un abordaje bicoronal. Aquí entramos en conjunto con neurocirujanos para que nos apoyen con la restitución del piso de la base anterior del cráneo, ¿sí? Entonces se restituyó esa parte anterior que tenía comunicación con el techo orbitario. Vean la reconstrucción que logramos tan aceptable, tan agradable, tanto de los rebordes superiores orbitarios, el hueso frontal. Obviamente también ahí se tuvo que desfuncionalizar el seno y tratar de restituir la anatomía del hueso con esta malla cefálica. Posteriormente,
Nos fuimos al tercio medio de la cara, hicimos ya 2 abordajes intraorales para poder colocar estos materiales de placas y tornillos y restituir el maxilar o fijar el maxilar al resto del esqueleto facial. Vean el posoperatorio, quedó bastante aceptable, restituimos, vean, tanto el hueso frontal, los arcos supraciliares, todo el arco superior de ambas órbitas, las paredes mediales de las órbitas, la fractura nasal, pues obviamente ahí no se coloca material de osteosíntesis, pero pues se colocó ahí o se trató de reducir la fractura y colocar el material de placas y tornillos en la zona del tercio medio de la cara. El paciente a las 24 horas, vean el posoperatorio, pues bastante aceptable. Se pierde por completo el abordaje bicoronal y pues obviamente la secuela que va a quedar con la cicatriz de la frente provocada por el traumatismo, por el mismo accidente, pues esa sí va a quedar con una secuela bastante importante. Este caso es uno de los que me han llegado aquí con mayor impacto. Es una niña de 1 año, 6 meses, por ahí lo tengo en mi perfil. Es uno de los casos que también me ha dado pues una gran satisfacción atender. ¿Por qué? Pues fue un caso bastante complejo, fue un caso que llegaron alrededor de las 10 de la noche al hospital. La niña fue atacada por un pitbull, y pues vean el daño tan importante que provocó en el rostro de la niña. Tuvo afectación desde la frente, la nariz, el labio superior y la mayor afectación fue en el tercio inferior, la mandíbula. Tuvo un compromiso en el esqueleto de la mandíbula, la parte anterior pues básicamente pues, se la llevó la mordida del perro y esta herida tan grande de un espesor total donde se llevó la piel, la mucosa, el músculo y pues el hueso. Una vez que nosotros limpiamos las heridas, pues vean cómo cambia ya todas las heridas limpias. Hicimos un protocolo de lavado con solución de superoxidación durante un tiempo determinado para evitar que la paciente pudiera presentar un proceso infeccioso. Se da un manejo especial en este tipo de casos. También igual tenemos un protocolo establecido en un artículo publicado en la revista Dentista y Paciente en 2017. También son de libre acceso. Quien guste lo puede buscar, lo va a descargar de manera libre y gratuita y pues va a ver el protocolo que utilizamos en el hospital. Con ella lo único que hice fue, en lugar de utilizar la solución a tercios, que era la que utilizábamos anteriormente, utilizar la solución de superoxidación. Entonces, bueno, vean ahí ya cómo después del lavado pues se ven ya más nítidas las heridas y esto nos ayuda a poder restituir la anatomía de nuestro paciente. Ahí ya vean, una vez que terminé de restituir todas las heridas, tanto de la frente como de la nariz y el labio superior, y después pues venía el reto más grande, que era restituir la mandíbula y todo el componente mucoso, muscular y de la piel y el tejido óseo que estaban afectados. Por la urgencia, obviamente aquí no pudimos utilizar el material que es el ideal, que es el Lactosorb, que son las placas reabsorbibles para pacientes en edades de crecimiento. Pues la paciente obviamente pues todavía tenía sus dientes deciduos, pero desafortunadamente no contábamos con la anatomía completa de la sínfisis de la mandíbula. Pues vean ahí el defecto tan importante que presenta este hueso en la zona del mentón, de la zona sinficiaria. Y bueno, colocamos esta placa, es un perfil bajo, es un perfil 1.5 y solamente utilizamos 4 tornillos para pues tratar de utilizar la menor cantidad de placas y tornillos en este paciente. Es la vista postquirúrgica inmediata, después de 3 horas de trabajo, pues logramos este objetivo. Vean incluso la región del cuello, cómo está tan afectada. Restituimos desde la mucosa intraoral, la región muscular y
la piel. Por último, pues nos tenemos que restituir por planos todas estas heridas y este es el aspecto posquirúrgico inmediato que tuvo la paciente. La paciente la dejamos hospitalizada después del evento quirúrgico por 3 días, se le dio el protocolo de vacunas antitetánicas, antirrábicas y una impregnación antibiótica de amplio espectro, todo manejado intravenoso y pues bueno, esperando que no tuviera ninguna complicación de manera infecciosa, ya que esta propagación de las bacterias que tiene la mordida de perro, ¿sí? Pues son bastante agresivas, entonces por eso hay que dar un manejo bastante profuso, bastante importante, bastante amplio en cuestión de terapia antibiótica y farmacológica. Entonces, bueno, este es el resultado del postquirúrgico inmediato. Este es el postquirúrgico a los 7 días, donde ya retiramos los puntos de sutura. Pues vean las heridas, pues se ven bastante bien. Están epitelizando, pues no hubo mayor afectación en la conformidad de sus labios y pues afortunadamente logramos restituir la mayoría de sus tejidos, blandos sobre todo. Esta es una foto a las 2 semanas de operada la paciente. Vean ya cómo empiezan a disminuir el color y las heridas, cómo empiezan ya a tener una mayor recuperación. Y esta fotografía es a las 4 semanas. Vean, obviamente aquí las otras 2 fotos me las mandaron los papás de la paciente. Esta fotografía la tomamos aquí en mi consultorio. Ven el gesto que tiene, pues estaba llorando la niña. Obviamente, pues esto le generó un trauma bastante importante, lo cual pues es un poco complejo para mí revisarla porque en cuanto llega a mi consultorio y me ve, empieza a llorar. Entonces, logramos tomar esta fotografía, un acercamiento donde se ven ya la mayoría de sus heridas pues cicatrizadas con una evolución bastante agradable y por eso es uno de los casos que pues estoy bastante contento y bastante satisfecho con el resultado. Obviamente pues también sus papás están bastante contentos y es algo pues que nos gusta mucho compartir con ustedes por el resultado que logramos tan satisfactorio con esta paciente. Esto, bueno, ya superamos por ahí de la hora de trabajo. No sé cómo vamos, Jorge. ¿Estamos bien? Todo bien, doctor. No sé si quiera continuar con algún otro caso más, si quiera concluir en este caso, como usted guste. Por tiempo estamos súper bien. Vamos 1 hora 10 minutos. Ok. Pero si hay algún más casos, pues con todo gusto podemos Sí continuar. tenemos un caso, pero me gustaría parar aquí ya la plática. Por ahí tengo también un compromisito que ya no me permite Claro. extenderme más. No sé si podemos dar algún tiempo para preguntas y respuestas, si tienen algo que quieran preguntar, aportar. Claro que sí, con todo gusto, los auditores, con todo gusto, si tienen alguna pregunta, con todo gusto aquí en la sección de comentarios, vamos a hacer las preguntas para el doctor Adalberto y pues agradecerle al doctor por su tiempo y grandes casos, la verdad. Yo sí tengo una pregunta, doctor, en el último caso que nos mostró de la niña, ¿hay alguna indicación posoperatoria a nivel ortopédico maxilar? Ahorita por lo pronto, pues te digo, yo ese caso lo vi hace alrededor de 2 meses y medio. Entonces, la última foto que les mostré es más o menos de hace como 4 semanas. Entonces, sí se habló con los familiares de la niña. Obviamente, pues hay que esperar. No tiene un segmento de hueso, entonces, pues la secuela pues va a ser importante. Ya en su momento, cuando termine el crecimiento o cuando vaya llevando el crecimiento a la niña, pues ya se le empezará a dar algún tipo de manejo. Ahorita, por lo pronto, pues no, hasta que esté 100% cicatrizado. Ya se manejará con ortodoncia y con odontopediatría para que le pongan a lo mejor alguna placa para restituir esos dientes que perdió con la mordida. Y pues hasta ahorita vamos con eso. Es un caso reciente, entonces tampoco tengo una evolución tan a largo plazo por lo mismo. Claro que sí.
Bueno, pues no hay preguntas por aquí. Voy a hacer la última para el doctor, ya para despedirlo, ¿verdad? Doctor, características clínicas en consulta a nivel odontológico que podamos saber para, como le digo, diagnosticar alguna fractura, ya sea mandibular o maxilar en nuestro consultorio, ya sea odontológico o en nuestra Ok. clínica, ¿verdad? Bueno, como les comenté, lo más importante de inicio, la clínica, preguntarle al paciente qué sientes y qué ha cambiado. Les digo, normalmente lo que el paciente va a referir de manera inmediata, y eso es un signo clásico de una fractura tanto en el maxilar como en la mandíbula, es que el paciente ya no va a morder igual. Dice que hay muchas maneras en que el paciente lo puede referir, desde solamente muerdo un lado, del otro lado no muerdo, es un dolor muy intenso, no me permite masticar, no puedo abrir la boca. También existe una halitosis bastante específica cuando un paciente tiene una fractura a nivel del maxilar o de la mandíbula. Es un dolor muy característico, una fractura tanto en el maxilar como en la mandíbula. Entonces, a lo mejor no estamos tan relacionados con este tipo de casos en la licenciatura, pero te digo, lo que es muy clásico es eso, el cambio en la mordida. El paciente luego nos va a referir esto. Algo que nosotros podemos hacer como para corroborar es observar primero cómo muerde el paciente. Aconsejo, hay muchas maniobras y hay mucha manipulación en el esqueleto de la cara, que muchas veces ya en la actualidad no es tan aconsejable, porque si nosotros pedimos una radiografía, si nosotros somos un poquito más clínicos y observamos bien al paciente, si nosotros retraemos los carrillos, vamos a ver su mordida. Muchas veces es muy evidente donde ya existe esa diástasis en la arcada dental. Entonces ya no vale la pena manipularlo porque ya está como muy evidente. Entonces sabemos de antemano que si manipulamos, pues lo único que vamos a producir es dolor. Entonces yo creo que es muy frecuente que puedan llegar, porque varios casos de fracturas mandibulares me han llegado referidos de amigos míos o de colegas odontólogos que están en su consulta. El paciente llega y, es que me tropecé, me pegué o me golpearon o estábamos peleando y me golpearon y sentí que se me zafó una muela. Eso es también como algo que nos refieren los pacientes. Sienten o ellos tienen la idea de que una muela se salió de su lugar. Entonces ya cuando lo revisamos o cuando lo revise el odontólogo dice, no se salió una muela, más bien hubo una fractura en la mandíbula que hizo que ese segmento chocara antes que el resto de la arcada dental, y eso pues va a dar la sensación de que el paciente pues tiene como una muela fuera de la oclusión normal. Entonces te digo, normalmente algo clásico es eso, determinar y ver, ¿sabes qué? El paciente ya no muerde igual. Podemos utilizar una batelenguas para pedir al paciente que lo muerda y tratar de sacarlo. Una persona que no tiene una fractura, no es muy difícil que nosotros, si le pedimos que muerda fuerte la batelenguas, que lo podamos sacar. Entonces, si el paciente ya tiene una fractura que a lo mejor no es tan, o tenemos un poquito de duda con la clínica, colocarle una batelenguas por ejemplo, en el lado izquierdo, pedirle que muerda con los molares, tratar de sacarlo. Si el paciente pierde luego a la fuerza y refiere mucho dolor, ya nos empieza a dar un poquito de sospecha de que pudiera existir eso. Entonces ya cuando encontramos ya un dato clínico de ese tipo, pues lo ideal es a lo mejor ya pedir una radiografía. Yo creo que todos tenemos a la mano un núcleo de diagnóstico donde podamos pedir una radiografía panorámica. Y pues si es el caso de una fractura mandibular, pues es una radiografía que nos arroja muchos datos clínicos que nos ayuda a establecer un diagnóstico de una fractura mandibular. Ya si es caso de una fractura del maxilar, una Lefort o de otro tipo de fracturas, pues ya tendremos que pedir otro tipo de proyecciones. Pero bueno, algo que sí es, y que yo lo he visto que o que puede llegar a la consulta de un odontólogo, es esto, ¿sí? Que nos puede llegar a cualquier odontólogo, que tenemos nuestra consulta dental normal, y pues llega el paciente refiriendo eso: me golpeé, me caí, me golpearon y mi mordida cambió, o se me salió una muela, o chocan unas muelas que otras. Entonces eso es como un dato rápido y algo que nos puede ser útil para nuestra consulta diaria.
Excelente, doctor. Ya para despedirlo, tenemos una última pregunta, ¿verdad? El doctor Jorge Luis nos pregunta, ¿la paciente del último caso quedó con alguna secuela nerviosa? Pues mira, es un poquito difícil diagnosticarla. Estoy casi seguro que la va a tener porque es una lesión de un espesor total, como les comenté. Entonces se llevó mucosa, músculo, hueso. Entonces es obvio que vamos a tener una alteración en la sensibilidad. Seguramente va a presentar una parestesia, pero obviamente pues es complicado examinar y que la paciente de un año y medio nos arroje datos clínicos de eso, ¿sí? Entonces, sí, te digo, pues va a ser complejo, pero pues casi es un hecho que lo vamos que la niña lo va a presentar y va a presentar pues algunas secuelas que en su momento pues ya trataremos de ir resolviendo conforme se vayan presentando y conforme la niña vaya creciendo. Excelente. Pues doctor Alberto, le agradezco demasiado su tiempo, sus casos clínicos, la verdad que estuvieron súper interesantes y pues ya no lo entretengo más, ¿verdad? Muchas gracias por ser parte de este proyecto y esperamos en algún futuro volver a colaborar juntos si es que se nos permite, ¿verdad? Esperamos que así sea. Pues muchas gracias a ti también, Jorge, y gracias a todos los que estuvieron por aquí en la plática. Pues igual por ahí están redes sociales. Si en algún momento tienen alguna duda o algo, pues con mucho gusto por ahí podemos estar en contacto también. ¿Sale? Excelente, doctor. Pues que tengan buen día, buenas noches. Pues Igualmente. muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recuerdo que esta plática va a ser subida a la plataforma de YouTube, por si en dado caso quieren volverla a ver, pues con todo gusto. Y pues muchas gracias, doctor Adalberto. Que tenga bonita noche. Igualmente, saludos a todos y muchas gracias.